¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Vamos a trabajar el día de hoy la clase de Ciencias Sociales. Este es nuestro tercer video, lo que corresponde a la economía incaica. Quiero empezar la clase, como siempre lo hacemos, dándole gracias a Diosito, porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, ¿no? Estamos viviendo en este país una situación dramática. Vemos todos los días en las noticias cómo la gente se muere, ¿no? ¿Para qué existe el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es bueno nos hace sufrir? Lo que dice la teología es que el sufrimiento existe para acercarnos a Dios. No sé si esa sea la respuesta, pero es algo que quizás hay que pensar, ¿no? Pidámosle que acabe todo esto, ¿no? Estoy seguro que si se lo pedimos de fe, con fe, de corazón, Dios nos va a escuchar. Nada, eso. Aprovechamos y pidámosle, ¿no? Por ahí que le agradecemos, pidámosle para que todo esto termine. Quiero empezar la clase del día de hoy con una poesía. No sé si les gustó la de última vez, díganmelo, ¿no? Si el profesor me aburre, lo adelantas, ¿está bien? Lo adelantas, ¿está bien? Quiero darles después el contexto. Voy a empezar con una poesía y después les digo de lo que se trata. Es un poeta que se llama Petrarca. Petrarca es uno de los primeros humanistas. Les voy a leer el poema. Se llama No tengo paz ni puedo hacer la guerra. Está dirigido a una mujer que vio una vez. Ahora les cuento la historia. Primero escuchen el poema. No tengo paz ni puedo hacer la guerra. Temo y espero, y del ardor al hielo paso. Y vuelo para el cielo, bajo a la tierra. Nada aprieto, y a todo el mundo abrazo. Prisión que no cierra ni descierra. No me detiene ni suelta el duro lazo. Entre libre y sumisa, el alma errante. No es vivo ni muerto el cuerpo lacio. Veo sin ojos, grito en vaina. Sueño morir y ayuda imploro. A mí me odio y a otros después amo. Me alimenta el dolor y llorando reí. La muerte y la vida al fin deploro. En este estado estoy, mujer, por ti. ¿No? Es un endecasílabo. Está construido para que hayan 11 sílabas. ¿No? Es un poema, bueno, está en italiano. Esta traducción está bien, ¿no? Lo interesante es la historia. Petrarca era un monje, un sacerdote, ¿no? un religioso durante el Renacimiento en Italia. Lo que cuenta él es que un día ve pasar a una mujer que iba con mantilla, ¿no? Recogida a la iglesia, ¿no? El cabello negro, suelto, ¿no? Y ella pasa y él la mira y siente su olor. Nada más. Fue suficiente para que se enamorara y viva toda su vida enamorado de ella. No sería una historia de amor si no tuviera un final dramático. Ella estaba casada. Él era un clérigo, un religioso. Su amor era un amor imposible. Nunca se va a concretar. Pero no va a ser un impedimento para que Petrarca
le escriba poemas. La mujer se llamaba Laura, significa laurel, ¿no? Las que se llaman Laura, laurel. Y ella en la peste del siglo XIV, en 1300 en Europa, muere. Y él, no, él sigue vivo. Y toda su vida se la pasa recordando a ese amor que una vez pasó, olió y nunca le dio bola, ¿no? Imagínense, chicas, ustedes, ¿no? Que alguien las ame así, para siempre, ¿no? No sé. Sí, quizás es el amor romántico. No, ya no existe, quizás, no sé, o quizás sí. El asunto es encontrar a la otra persona, pero para que funcione parecería que tuviese que terminar mal, ¿no? Es Romeo y Julieta, Quijote, ¿no? Quijote y Dulcinea. Siempre hay fatalidad en el amor. Y la peste se llevó a su amada. Lo que dicen los biógrafos de Petrarca es que Laura fue una excusa. ¿Una excusa para qué? Para que Petrarca hiciera esto, ¿no? Escribiera estos poemas, para que hiciera poesía. ¿Para qué les digo todo esto? ¿No? Aprovechen el tiempo que tienen. Encontré otro fragmento de Pessoa que me parece que me viene bien para explicar lo que quiero decirles. La experiencia directa es evasión, un escondite para aquellos que no tienen imaginación. Narrar es crear. Vivir es simplemente ser vivido. El último poema es de nuevo de Pessoa. ¿Qué está diciendo Pessoa? Hay que escribir, ¿no? Todos tenemos esta facilidad de la escritura. Creemos mundos, podemos crear universos escribiendo. Aprovechen que están en su casa sin poder salir, ¿no? Que los sábados, esos que salían los sábados, ¿se acuerdan? ¿No? Esos que ya no pueden salir los sábados, ellos y todos en general, escriban, hombres, mujeres, escribamos, hagamos poesía, hagamos literatura. Como dice Pessoa, ¿no? Narrar es crear. Uno crea universos cuando está escribiendo, ¿no? En cambio, vivir es ser vivido, ¿no? Es muy pasivo lo que dice Pessoa. La experiencia es pasiva. En cambio, el acto de escribir es un acto activo. Inténtenlo, ¿qué pierde? ¿No? El tema de hoy, volvamos, perdónenme chicos, se me fue el tiempo. No, la época, perdón, estoy encerrado, es la época. Hagamos historia, hicimos un poquito de literatura, ahora hagamos historia. Recuerden lo que les estoy diciendo, escriban, así practicamos. Vamos ahora a historia. Lo que vamos a ver es el sistema económico incaico. Hemos estado viendo cómo estaba organizado en la clase pasada la sociedad incaica. Ahora vamos a ver la economía incaica. Los incas no tenían moneda. Los incas no tenían mercado donde intercambiar sus cosas. ¿Cómo existe una economía sin moneda y sin mercado? Los incas. La respuesta para ello, los incas, ¿no? Vamos a ver su experiencia. En el Tahuantinsuyo funcionó una economía sin moneda, ni mercado, ni comercio. Tampoco se recolectó tributo
de la forma en que se hace en la actualidad. ¿Cómo se recolecta el tributo en la actualidad? ¿No? Cada vez que ustedes van a comprar algo, por ese algo ustedes están pagándoles un tributo al Estado. Ese tributo se llama IGB. El IGB es el Impuesto General a las Ventas. Todo compra y venta de productos tiene un impuesto que va para el Estado, y el Estado después con ese dinero construye hospitales, construye caminos, sirve para pagar profesores, sirve para pagar al ejército, la seguridad, la educación, la salud. Para eso sirven los impuestos que pagamos, ¿no? Entonces, ese dinero en efectivo no había durante la época de los incas, entonces no se recolectaba de una forma directa. ¿Cómo se recolectaba? A partir de la fuerza del trabajo. Ahora lo vamos a ver. En su lugar se realizaba una redistribución de la producción agraria y ganadera. Las principales actividades durante la época de los incas: agricultura y ganadería. Como hemos visto, de casi todas las culturas que hemos visto previas a los incas, las culturas preincaicas, ¿a qué se van a dedicar la mayoría? Todas agricultura. Algunas ganaderías, otras pesca, otras comercio. En el caso de los incas, agricultura y ganadería. Y otros bienes que el Estado obtenía a través de diversos sistemas de control, como el de los pisos ecológicos. Vamos a ver ahora cómo era el control de los pisos ecológicos. ¿Qué es el control de los pisos ecológicos? ¿Para qué les sirve? ¿No? Tenemos que tener en cuenta lo que les acabo de decir. En el mundo incaico, ¿no? No hay moneda, tampoco hay comercio, pero las personas tienen necesidades de productos que se encuentran en diversas zonas. Entonces, todo se va a canalizar a través del Estado incaico. Primero, el control de los pisos ecológicos. Uno de los fundamentos de la economía incaica fue el aprovechamiento de los recursos que se podían obtener o producir en las diferentes regiones del mundo andino. Este sistema denominado control vertical de los pisos ecológicos data de las culturas anteriores, como de Huari y Tiahuanaco, y fue adaptado y perfeccionado por los incas. Recordemos, Huari y Tiahuanaco, segundo momento de integración andina, años 600 al 900 después de Cristo. Los incas, vamos a encontrar el Capañán, el sistema vial de los incas, el control de los pisos ecológicos, la fabricación de ceramios, los dioses, todo lo que los incas tenían, no todo, ¿no? La mayor parte de cosas que los incas tenían era una apropiación de las culturas previas a los incas. Por eso se va a llamar momentos de integración andina. El horizonte tardío es el tercer momento de integración andina. Es cuando el mundo andino, el territorio panhispánico, tanto de la costa como de la sierra, se unen, pero no se unen en un iniciar y empezar desde cero, sino con lo que antes habían, voy construyendo mi nuevo mundo. ¿Me dejo entender? ¿No? El mundo incaico todo el tiempo va a obtener las experiencias obtenidas por las distintas culturas que estuvieron antes que ellos, y las mejores experiencias las van a adaptar para su propio sistema incaico. En el caso del control de los pisos ecológicos, no es un invento propio de los incas. El control de los pisos ecológicos ya está registrado en culturas previas. ¿Qué culturas? Huari y Tiahuanaco. El segundo momento de integración andina, el horizonte medio. Estamos ahora en el horizonte tardío. ¿En qué consistía? Con el fin de acceder a alimentos que no podían cultivar,
debido a las limitaciones de las alturas o el clima, el Estado establecía colonias en diferentes pisos altitudinales. Necesitamos pescado y estamos en Cusco. ¿Cómo hago para tener pescado? Mando colonias hacia la costa y desde ahí que me proporcionen las cosas que vaya a necesitar en la sierra. En la costa no puedo cultivar la papa porque salen de este tamaño, pero en la sierra es el lugar adecuado para hacerlo. Lo cultivo en la sierra y a los de la costa le mando la papa que cultive en la sierra. ¿Me están siguiendo? ¿No? Entonces, el control de los pisos ecológicos es en cada piso ecológico, en cada región que hay, pongo distintos grupos de personas para que se encarguen de proveerme de lo que yo carezco. ¿Me están siguiendo? Espero que sí. Luis, yo sé que sí. Cristian, ¿sí? Concéntrate, escuchen. Xiomara, Angie, muy bien tu tarea, Angie. Muy bien, chicos, todos los que me están cumpliendo. ¿Cómo estás, Gerson? ¿Todo bien? ¿Sí? Gladys, tú. Bien, sigo. De este modo, en los lugares bajos y próximos al mar, obtenían productos como pescado, maíz, algodón y ají. De la selva alta obtenían madera, coca, frutas y plumas. Estos lugares eran cuidados y desarrollados por los mitimaes. ¿Recordamos los mitimaes? Habíamos visto en la clase pasada que habían tres estamentos dentro de la pirámide social incaica. En la cúspide se encontraba el Inca, Sucoya y el príncipe Lauquen. Debajo estaba la nobleza de sangre, que eran los sacerdotes o los militares, la nobleza de privilegio, que era la familia del Inca, y la nobleza local, que eran los curacas. Y debajo de ese estamento se encontraban el pueblo o los hatun runas. Los hatun runas estaban divididos en mitimaes, yanaconas y piñacuñas. Los mitimaes. Al final los piñacuñas eran los esclavos. Sobre ellos estaban los yanaconas y sobre ellos los mitimaes. Los yanaconas eran desplazados, control de pisos ecológicos, para eso eran desplazados, vamos entendiendo todo. Eran desplazados a otras zonas para que provean después a las diferentes zonas los que ellos carecían. Los dos, yanaconas y mitimaes. ¿Cuál era la diferencia? Que el mitimae no perdía ningún arraigo dentro de su ayllu, y el yanacona sí. El yanacona, cuando era trasladado hacia otro lugar, perdía automáticamente, se desvinculaba de su ayllu anterior. Sigo. La redistribución. Principios en la economía incaica. Dos principios. Reciprocidad, redistribución. Reciprocidad igual la clase pasada. Reciprocidad, solidaridad. Tengo la obligación de colaborar con todos los miembros de mi ayllu. Y todos los miembros de mi ayllu tienen la obligación de colaborar conmigo, ¿no? Reciprocidad. Y la redistribución es el otro principio. ¿En qué consiste? Ahora lo vamos a ver. Todo conocimiento suma. Y todo tiene que ver con todo en la historia. ¿Estamos? Ya vimos en la clase pasada lo que era la reciprocidad. Ahora vamos a ver lo que era la redistribución, que son los dos principios de la economía incaica. Reciprocidad, ayuda mutua. Redistribución. Mediante este sistema, el Estado garantizaba a los pobladores la protección y ayuda de las autoridades y del Inca en los momentos de necesidad. La población prestaba su fuerza de trabajo en las mitas organizadas por el curaca, quien devolvía lo producido.
el Inca también aplicaba este sistema y redistribuía los bienes entre la población, incluso de zonas muy lejanas. Entonces, lo que nos está diciendo es, nosotros vivimos en un país que todo el tiempo tiene problemas meteorológicos, problemas sísmicos, problemas ambientales. Se nos cae el país cada 10 años. Porque viene el fenómeno del Niño, porque viene un terremoto, vivimos en una zona complicada. Lo hemos estudiado cuando vimos el relieve terrestre. En el lugar donde nos encontramos, perdón, el lugar donde nos encontramos, todo el tiempo va a haber terremotos, temblores, pero no tan solo eso. No es tan solo que la tierra se mueva, también es que el clima va a modificar de una manera trágica el lugar en donde estamos. El fenómeno del Niño. Cada 10 años hay un fenómeno del Niño que es terrible. Siempre doy el ejemplo de esta señora Evangelina Chamorro. Nos lo recordamos hace unos 3 años, que cuando empezó también el año, ¿recuerdan? No fueron a la escuela todo un mes, creo que fue, durante la época del fenómeno del Niño. ¿Lo recuerdan? Y en esta época hubo una mujer que todos la vimos, ¿no? Que salía del lodo, así con el pelo como en la película del Aro, ¿no? Así con el pelo todo lleno de lodo, y se reincorporaba. ¿Qué había pasado en ese momento con esta pobre mujer? ¿No? Ella estaba cuidando sus animalitos en el lugar donde se encontraba, en las laderas de la sierra. O sea, hubo un huaico, una cantidad de lodo, piedras y tierra, y arrastró con todo lo que encontraba a su paso. La señora se encontraba en el paso del huaico, ella y sus animalitos. Se la llevó desde la falda de los cerros hasta el mar, casi que la vimos salir con el pelo así como la de la película El Aro, ¿no? El ejemplo es triste, pero es real. En este país todo el tiempo pasan cosas. En la época de los incas también pasaban esas mismas cosas. ¿Y cómo se hacía? El Estado no permitía que nadie pase hambre. Durante la época de los incas nadie pasó hambre, eso es lo que nos dicen los cronistas. ¿Por qué? Por este principio, el de la redistribución. Yo tengo la obligación de darle al Inca un tributo a través de mi trabajo, ahora lo vamos a ver. Pero cuando yo pase necesidad, el Inca está en la obligación de devolverme a mí, porque yo no tengo la cantidad de recursos necesarios, ¿no? Porque vino Huayco y se llevó todas mis cosechas y mis animalitos, porque hubo un terremoto y todo se me vino abajo. Entonces el Inca, vamos a ver ahorita, el lugar donde almacenaban eran los colcas. Sacaba del colca donde se había almacenado, donde había una gran cantidad de excedentes. Esos eran los tributos que se pagaban, porque sí habían tributos. El tributo era lo que la fuerza de mi trabajo producía. Eso se guardaba ahí, y en el momento de necesidad yo podía hacer uso de lo que necesitara para poder sobrevivir. De esta forma, durante el imperio de los incas, los pobladores, los hatun runas, no pasaron hambre, ¿no? Está bueno ese sistema, ¿no? Porque me permite en mi momento de necesidad proveerme para no morir de hambre. Pero ellos pagaban un fuerte tributo en la forma de su trabajo. ¿Cómo eran estos tributos? Lo vamos a ver. Sistemas de trabajo, ¿no? Vamos a encontrar 3 sistemas de trabajo: la mita, la minca y el aini. La mita era una contribución laboral realizada por los hatun runas, el pueblo, ¿no? En beneficio del Estado durante un corto tiempo para producir
bienes que serían utilizados como excedentes. Durante su servicio eran denominados mitayos. La mita constituía el equivalente al tributo. El ayllu, la unidad básica de la sociedad incaica. El curaca era el que decía: necesito gente para que vaya a trabajar a las tierras del Inca, necesito gente para que vaya a trabajar a la construcción de la red vial, al Capañán, necesito gente para que vaya a trabajar a las minas. Todo lo que sea trabajo para el Estado, mita. ¿Está bien? Para el Estado, mita. Era el tributo para el Estado Inca. Esa era la primera forma de trabajo. La segunda forma de trabajo, la minca, ¿en qué consistía? Permitía realizar obras en beneficio comunal, por ejemplo, construcción de un depósito o de un puente. Para llevarla a cabo, el curaca convocaba a todos los miembros del ayllu, aunque también podía intervenir personas de otros ayllus. Imaginémonos que estamos en el colegio. Nosotros estamos, ¿no?, en el Olivar, y al frente, en Tomás Valle, Santa Rosa, y en el medio, en Tomás Valle, la avenida Tomás Valle, hay un río. No hay forma de cruzar de un lado a otro y queremos establecer relaciones con ellos. Para comunicar ambos ayllus necesito un puente que va a beneficiar al ayllu de Santa Rosa y al ayllu del Olivar. Este puente, para construirlo, ese sistema de trabajo se va a llamar minca. ¿Me dejo entender? Va a beneficiar a comunidades. En el primer caso es para el Estado. En el segundo caso, comunidades. Y en el tercer caso, el AINI. Espérense. El AINI era un sistema de servicios mutuos mediante el cual el poblador obtenía, a través de la reciprocidad, todos tienen que ayudarme, tengo que ayudar a todos, la colaboración de sus parientes en las tareas del campo, el cuidado del ganado, la edificación de las casas, entre otras actividades. Por ejemplo, pongamos de ejemplo Mauricio, ¿no? Mauricio se va a casar. Todos somos un mismo ayllu, el ayllu de quinto de secundaria. No digan que no, todos tenemos que ayudarlo, porque somos del mismo ayllu. Mauricio se va a casar, y como Mauricio se va a casar, ¿qué va a necesitar? Mauricio va a necesitar una casa. Todos los miembros del ayllu tenemos que ayudar a construir a Mauricio su casa para que viva con su esposa. Ese sistema de trabajo, ¿cómo se va a llamar? Aini. Era para uno mismo. Todos tenían que ayudar, todos nos ayudamos, ¿no? Cualquier persona que vaya a requerir un servicio en el cual uno se vaya a beneficiar, ese sistema de trabajo, AINI. AINI para uno mismo, MINCA para comunidades, MITA para el Estado. En grosso modo, reducido a la mínima expresión, pero son estas concepciones las que tenemos que entender. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Las actividades económicas, ¿no? Los incas desarrollaron una actividad económica mixta. Mixta significa doble, que combinaba la agricultura y la ganadería. La agricultura. Esta actividad fue la base de la economía incaica. La base de la economía incaica, la agricultura. Esa es la respuesta. Pero se combinaba con la ganadería. Se intensificó en el Tahuantinsuyo gracias al aprovechamiento de la tecnología desarrollada por los pueblos conquistados. Perdón, me quedé sin batería. Y sin espacio en la memoria, ¿no? Voy a tener que borrar un montón de cosas. Regreso. Nos quedamos en donde voy a tener que hilar, así es que voy a pegar el video. ¿Está bien? Si es que se ve machacado se ve mal es por eso. No, dime, yo sé que lo están pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque me la paso hablando de otras cosas que no son del tema.
por eso me acaba la batería, ¿no? Yo sé que lo estás pensando, tú Gladys, tú, ¿no? Tú aquí también, ¿no? Te apuesto. Bien, estamos aquí en las actividades económicas, las principales actividades económicas del mundo incaico. Las actividades económicas. Los incas desarrollaron una economía mixta que combinaba la agricultura y la ganadería. Esto ya lo leí, sí. La agricultura, sí, ya lo leí. Nos quedamos en las principales cultivos fueron la papa, el maíz y la coca. La coca, un producto básico de alimentación andina. El maíz y la coca tendrían un uso ritual. Entonces, esta parte la estaba explicando. Durante la época de los incas, los antiguos, nosotros somos los herederos de una civilización que logró domesticar la papa, ¿no? La papa era venenosa y la papa ahora es un producto comestible a nivel mundial, ¿no? ¿Quiénes los domesticaron? Nuestros antiguos antepasados, ¿no? Tenemos que estar orgullosos del pasado que tenemos. La principal actividad económica va a ser la agricultura. ¿Y en la agricultura qué? La papa, que era para uso comestible, el maíz y la coca para rituales. Ahora también vamos a ver lo que corresponde a la ganadería. La ganadería. La ganadería de camélidos fue otra actividad de gran importancia, ¿no? Camélidos. ¿Le suena? Camellos, ¿no? Camélidos andinos. Son parientes de los camellos, pero de los Andes. Son alucinantes esos animalitos. ¿Por qué? Viven en el desierto o viven en la puna, donde ningún otro mamífero podría vivir. Ellos han adaptado sus cuerpos a los climas extremos, desde la puna de los Andes o el desierto del Sahara, ¿no? ¿Cuáles eran los principales camélidos que van a domesticar los antiguos peruanos? Primero la llama, pero la llama como un animal de carga, ¿no? Era como su burrito, ¿no? Donde va llevando, cargaban cosas ahí, era que los ayudaba a cargar. La llama era usada principalmente como animal de carga, aunque también se consumía la carne de la llama. ¿Qué cosa de la carne de llama? El charqui, ¿no? O yuquito con charqui, ¿les gusta? No, ¿no? Bueno, su lana era utilizada en la textilería, ¿no? La lana de la llama. La fibra que proporcionaba la vicuña se empleaba en la elaboración de tejidos finos hasta el día de hoy. Los tejidos más finos, ¿de dónde salen? De las vicuñas. ¿Quiénes los domesticaron? Nuestros antepasados, los antiguos peruanos. ¿Escuchan? Tancos. Los colcas o los depósitos. ¿Estáis locos? No. Nada, para que se diviertan, chicos. Yo imagino que están ahí en la clase, que están escuchando. Me imagino que me están escuchando, ¿no? Todas las clases se los hago con mucho cariño, siempre. Así, pienso que ustedes están ahí. Pienso que me están escuchando. Intento no hacerlos aburridos, ¿no? Como si estuviéramos en el colegio. ¿Qué eran los colcas? Vuelvo. Los colcas o de Eunice, muy bien tu tarea. Felicitaciones, Eunice, estás trabajando muy bien. Qué pena, mira, se nos fue el año, ¿no? Te hubieses integrado bonito al grupo. Bueno, una solución para conservar los excedentes de las actividades económicas fue la construcción de las colcas. Depósitos donde... ¿Qué eran los colcas? ¿No? El colca era el depósito donde era el depósito donde se acumulaban los excedentes de los trabajos que tenían los incas, ¿no? Los excedentes en la agricultura se llevaban, pero no tan solo de la agricultura, también de textiles, también armas de guerra, todo aquello que pueda servir al imperio, a los incas, al pueblo incaico, se colocaba en el colca. Y se convirtieron en un símbolo del poder inca. ¿Por qué se va a convertir el colca en un símbolo de poder incaico? A mayor cantidad de depósitos rebosantes de productos, tenía más posibilidad de establecer alianzas con otros curacas.
Los colcas se edificaban en lugares estratégicos. Por ejemplo, formaban parte de los centros administrativos. ¿Cómo hicieron los incas para poder extender tan amplios territorios? Llegaron desde el río Ancasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile, el Océano Pacífico hasta la ceja de la selva. ¿Cómo hicieron para poder tener un imperio tan amplio? ¿Guerras? ¿Tan solo con guerras? No. A veces los sobornaban, no sé si será la palabra adecuada, compraban, no lo sé, establecían alianzas con otros pueblos y les daban a cambio, por ejemplo, ese pueblo necesitaba alimentos. Muy bien, yo soy el Inca, yo te lo voy a dar, yo te voy a dar lo que te falta, ¿no? Perdón, a cambio tú vas a estar obligado a servirme con estos sistemas de trabajo cuando yo lo necesite, porque es para todo el imperio. ¿Y cómo va a quedar unida nuestra relación? A través sobre todo del matrimonio. El Inca se casaba con la hija o con la hermana del curaca de ese ayllu en donde se estaba incorporando al imperio. De esta forma volvían a ser familias estos pueblos que se incorporaban al imperio incaico con el Inca. Todos somos familia, ¿no? Estableciendo, no tan solo hacían, es cierto que también hacían guerras, pero no tan solo era hacer guerra, era sobre todo establecer alianzas. ¿Qué te doy a cambio? Estos excedentes que ellos van a manejar muy bien. Los depósitos que construía cada ayllu para almacenamiento de los productos destinados al uso diario se hallaban a cargo de sus propios jefes. ¿Quién eran los jefes? Muy bien, los curacas. En cambio, el control y manejo de los depósitos del Inca estaban a cargo del Colca Camayoc, ¿no? Habían dos tipos de colca. El colca del ayllu, que estaba a cargo del curaca, y había un colca del estado incaico, que estaba a cargo ¿de quién? Del colca Camayoc. En las colcas se guardaba todo tipo de productos naturales y manufacturados, como charqui, ropa y armas. ¿Ven? No es tan solo comida, ¿no? También se guardaban armamentos, también textilería, cualquier cosa que pueda necesitar el pueblo para después de establecer una alianza o cuando otro necesitara poderle llevar. Para eso servía los colcac. Ahora bien, la siguiente página, les estoy enviando en el archivo de los incas, hay dos documentos. En el siguiente hay un tema que es bien importante, el de la tenencia de la tierra. En ese documento hay un documento que dice la tenencia de tierras. Ahí nos va a decir que durante el imperio incaico no existía la propiedad privada. ¿Verdad o mentira? Más o menos. ¿Existía propiedad privada para quién? Para el Inca y para el Curaca. Ellos, sí, ¿qué es propiedad privada? Algo que sea mío, ¿no? Este lápiz es mío. En el mundo incaico no funciona así. Yo, si fuera un Mitimaes, un Hantunruna, ¿no? Nada es mío. Todo es proporcionado, prestadito del Inca. El único que posee cosas es el Inca y el Curaca. Las tierras todas son del estado incaico, del Inca. ¿Cómo van a funcionar? Primero, las tierras del estado, que se trabajaba a través de la mita. ¿Para qué? Para poder depositarlos en los colcas que iban a ser controlados por los colcacamayoc. ¿Para qué? Para después establecer alianzas con otros pueblos o darle a alguien que necesitara en algún momento. Esas son las tierras del Estado. ¿Cómo se trabajaba? A través de la mita, minería y agricultura, las tierras del Estado. ¿Está bien? Siguiente, tierras de culto. ¿Para quién? Para los rituales y para los sacerdotes. Eran para tierras del culto, sacerdotes, para los dioses. Tierras del ayllu. ¿Cómo funcionaba? Yo cuando era un hombre adulto, soy un hombre adulto, me daban una parcela de tierra.
esa parcela de tierra se llamaba topo. Y cuando me casaba me daban un medio topo más. Entonces mi mujer y yo teníamos un topo y medio para poderlo cultivar, y después tenía que pagar un tributo también al Inca o irme a trabajar en un determinado momento para las tierras del Estado. ¿Está bien? Estos tres van a ser propiedad del Inca, que se los va a dar la van a trabajar. En el caso de las tierras del Estado, la van a trabajar los mitayos. En el caso de tierras de culto, los sacerdotes. Y en el caso de las tierras del Ayllu, van a trabajarlo los propios miembros del Ayllu, pero no eran mías. Era del Inca, que me las estaba cediendo para trabajarlas y después darles un tributo a ellos. Y después venían, recibía, las excepciones de la propiedad privada eran dos excepciones: las tierras del Inca, que eran propiedad del Inca y de la panaca real que se ubicaban en el Cusco. Las mejores tierras se van a ubicar en el Cusco y eran de las panacas reales. Eso va a ser un problema cuando va a ser la época de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Porque ya no hay tierras cultivables. En Cusco las mejores tierras las tenían las panacas antiguas. Eso va a ser un súper problema, ¿no? No tiene que ver con cuestiones escolares. En cuestiones escolares solamente vemos lo necesario, pero igual les doy un avance, ¿no? Y después vamos a encontrar las tierras del Curaca, que eran tierras del propio Curaca en su propia región. Las tierras del Inca eran ¿en dónde? En el Cusco. Y la tierra del Curaca en donde se encontraba el Ayllu del Curaca. Pertenecían a ellos mismos. En todos los otros casos eran tierras del Estado. En el caso de las tierras del Estado, las tierras del culto y las tierras del Ayllu. ¿Está bien? Todo esto corresponde al sistema económico del imperio incaico. Tenemos que ver todo en quinto de media. ¿Estamos? Bueno, chicos, me voy a quedar ahorita sin batería. Ya no quiero seguir hablando más. ¿Está bien? Nada, los extraño mucho. Igual que siempre, a todos. A todo quinto. Saben que le tengo mucho cariño, ¿no? Tengan una bonita semana. Estoy pensando en ustedes.